Buenos días, hermanos. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos permite una vez más de estar acá en este lugar con temor y temblor, porque hablar de la palabra de Dios no es cualquier cosa. Los que enseñamos, dice su palabra, que vamos a ser juzgados por eso. ¿Por qué enseñamos? Y ustedes que son enseñados también deben de tener cuidado qué se les enseña, para saber si lo obedecen o no lo obedecen, porque también van a tener que dar cuentas por sus actos y por sus obras. Entonces, quiero pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos gracias por la bendición que nos permites de estar en este lugar y en esta hora, Señor, para llevar tu palabra, Señor, el Evangelio de Jesucristo a cada persona, Señor, que hoy está escuchando. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar el tema como tú deseas, Señor, como tú lo has dejado escrito, Señor, que podamos encontrar en él la riqueza que tú has dejado para que nosotros podamos ahondar más y más en lo que tú nos has enseñado, estar seguros y también estar constantes, firmes, Señor, en lo que hemos creído. Gracias por Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, quien fue enviado a la cruz, Señor, a morir por nuestros pecados y por quien ahora nosotros somos declarados justos. Somos declarados sin culpa, inocentes delante de ti, Señor, habiendo arrepentido, Señor, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo tenido la experiencia del nuevo nacimiento, Señor, y buscar la santidad, Padre, que a ti te agrada. En eso queremos seguir caminando hasta el día de tu venida, Señor, que cada vez sabemos que está más cerca. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que por favor me acompañen a la palabra de Dios en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 18 al 24. Vamos a basarnos básicamente en eso, aunque vamos a tocar otros versículos más también. Pero vamos a estar desarrollando el tema ahí. Por si alguno está anotando, el tema de esta predicación o enseñanza se llama La locura de la cruz y su predicación. La locura de la cruz y su predicación. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo nos va a explicar aquí por qué
los antiguos judíos y los griegos veían el evangelio de la cruz, a Jesucristo crucificado, como una locura. No tenían idea de que esa era la manera que Dios había agradado salvar a los hombres. Jesús murió crucificado, cierto, eso lo sabemos. La historia de la crucifixión, me encontré un resumen que dice que la crucifixión se inventó y se utilizó por otros grupos de personas, aunque los romanos la perfeccionaron, o sea, la hicieron más cruel, para que fuera la máxima ejecución mediante la tortura. El primer registro histórico de la crucifixión data del siglo o del año 519 antes de Cristo, cuando el rey Darío I de Persia crucificó a 3,000 de sus enemigos políticos en Babilonia. Antes de los persas, los asirios eran conocidos porque atravesaban a la gente. Los griegos y los cartagineses también usaron la crucifixión. Después de la ruptura del imperio de Alejandro Magno, el Seleucida, que eso es un objetivo que designa una dinastía que estuvo en el poder entre el año 312 a.C. al 63, y también al imperio territorial que dominaron, se trata de la dinastía de Seleuco y sus descendientes. Antíoco IV Epífanes era de esa descendencia. Él crucificó a los judíos que se negaron a aceptar la helenización, o sea, aceptar o adoptar la cultura griega. Los griegos habían colonizado el territorio de Israel, y los que no adoptaran la cultura griega, simplemente este tipo los mandó a crucificar. El objetivo de la crucifixión era infligir la máxima vergüenza y tortura a la víctima. Las crucifixiones romanas se llevaban a cabo en público para que todos los que vieran el horror fueran disuadidos para no cruzar o para no pasar por encima del gobierno romano. La crucifixión era tan horrible que estaba reservada solo para los peores infractores. La víctima de la crucifixión al principio era azotada o golpeada brutalmente, una experiencia que por sí misma representaba un peligro para la vida. Luego se le obligaba a llevar el gran travesaño de madera al lugar de la crucifixión. Soportar esta carga no solamente era extremadamente doloroso después de la flagelación, sino que añadía una dosis de vergüenza, ya que la víctima llevaba el instrumento de su propia tortura y muerte. Era como cavar la propia tumba. Cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión, se le desnudaba para humillarla aún más. Luego se le obligaba a estirar los brazos en la viga transversal, donde se le clavaban las manos. Los clavos eran atravesados en las muñecas, no en las palmas de las manos, para evitar que los clavos se salieran de la mano. Es importante decir que en la antigüedad las muñecas se consideraban parte de la mano. Colocar los clavos en las muñecas también causaba un dolor importante, insoportable, ya que los clavos ejercían presión sobre los enormes nervios que llegaban a las manos. Luego se levantaba el travesaño y lo sujetaban a una pieza vertical, la cual permanecía erguida después de las crucifixiones. Después de sujetar el travesaño, los verdugos clavaban también los pies de la víctima en la cruz, normalmente uno encima del otro, clavados en el centro, y el arco de cada pie con las rodillas ligeramente dobladas. El propósito principal de los clavos era infligir dolor. Cuando la víctima estaba atada en la cruz, todo su peso se apoyaba en 3 clavos, lo cual hacía que el dolor se propagara por todo el cuerpo. Los brazos de la víctima se estiraban de tal manera que causaban calambres y parálisis en los músculos del pecho, imposibilitando la respiración, a no ser que una parte del peso fuese soportada por los pies. Para poder respirar, la víctima tenía que empujar hacia arriba con los pies, además de soportar el dolor insoportable causado por el clavo en los pies. La espalda desnuda de la víctima se frotaba contra el áspero madero de la cruz. Luego de respirar y con el fin de aliviar parte del dolor en sus pies, la víctima comenzaba a caerse de nuevo. Hacía algo como así.
y respiraba, pero volvía a caer de nuevo y otra vez el dolor y la falta de aire. No obstante, la víctima no podía respirar en esa postura inclinada, de modo que en poco tiempo el proceso tortuoso comenzaba otra vez. Para poder respirar y aliviar el dolor causado por los clavos de las muñecas, la víctima tenía que poner más peso en el clavo de sus pies y empujar hacia arriba. Luego, para aliviar parte del dolor causado por el clavo del pie, tendría que poner más peso en los clavos de las muñecas y desplomarse. En cualquier posición, la tortura era intensa. En cualquier postura, era intenso el dolor. La crucifixión generalmente conducía a una muerte lenta y tortuosa. Algunas víctimas duraban hasta 4 días en una cruz. La muerte se producía finalmente por asfixia, ya que la víctima perdía la fuerza para seguir empujando con los pies para poder respirar. Para acelerar la muerte, las piernas de la víctima podían romperse, lo que le impedía empujar hacia arriba para poder respirar. De esta manera, la asfixia se producía poco después. En Juan 19:32 leemos que dice: vinieron pues los soldados, gracias hermano, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. La crucifixión finalmente fue prohibida por el emperador romano Constantino en el siglo IV ya de nuestra era. Les comento esto, hermanos, porque a nosotros, me imagino, o a algunas personas, con frecuencia se le olvida el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, por un lado. Y por otro lado, ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el mensaje que salva. Pero resulta que muchas veces es lo primero que se quita. No se predica la cruz de Cristo, porque dice la palabra de Dios que para unos es locura y para otros también. Porque no pueden creer que una persona que haya sufrido todo eso sea el Salvador del mundo. Pero eso fue lo que Dios quiso que sucediera, porque esa fue la manera que Él escogió y agradó a Él, y punto. La palabra de la cruz es locura, dice el verso 18, para entrar en el tema. La palabra locura significa bobería, insensatez o absurdo. La palabra de la cruz es una bobería, es un absurdo, es insensato. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Haber sido crucificado Jesús en ese momento, recordemos que estaba reservado para los peores, para asesinos, para traidores, para ladrones. Y en la cruz se les ponía un letrero con la causa de su muerte, porque estaba ahí: este es un ladrón, este es un asesino. Y la causa por la que Jesús murió estaba en Lucas 23:38, y la causa de su muerte era: este es Jesús, el Rey de los judíos. Por eso murió Él. Ellos pensaban, los judíos de ese tiempo pensaban, un Mesías muerto en el madero, el peor de las muertes que puede sufrir, lo más bajo que puede caer una persona, sin poder sobre los gobernantes, porque no los liberó como ellos querían. Ellos ignoraban las escrituras, porque un ángel del Señor se le había aparecido a José en Mateo 1:21 y le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Nunca Jesús vino a la tierra para hacer a la gente rica y millonaria, para ponerla en puestos políticos, para que usted fuera jefe o ellos fueran jefes de cuadrillas o en el trabajo, o para ponerlo en altos mandos en donde sea. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A eso fue que Él vino. Y estos pensaban que Jesús había venido para liberarlos del gobierno romano, del imperio romano, de la esclavitud romana, que se iba a levantar como un gran jefe del ejército o de las armas, tomar, ¿verdad? Y le iba a arrancar la cabeza a todo el mundo e iba a poner a Israel como reyes en la tierra. Y se equivocaron. Ellos querían otra clase de rey. También lo leemos en Juan 6:15. Juan 6:15, que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos querían poner un rey. Ya se habían equivocado con Saúl, porque todos los pueblos de alrededor tenían rey, pero ellos no. Pero tenían al rey, al Dios todopoderoso como rey. Pero ellos querían un rey humano de carne y hueso a quien pudieran tocar. Pero Dios les dice: me tienen a mí. Si mal no recuerdo, es el profeta Samuel que dice: Señor, pero es que están desechando. Y le dice Dios: no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero voy a darles permiso. Y evidentemente se equivocaron. Con Jesús sucedió igual, y evidentemente se equivocaron. Y ellos decían algo como esto: esta vergüenza de hombre nos salvará. No pudo ni salvarse a sí mismo. Esto era una locura para ellos, no lo comprendían. Y lamentablemente algunos no lo comprenden hoy. Qué vergüenza, qué humillación, qué bajo cayó. Y haciendo eso pretende salvarnos a nosotros, decían los judíos. ¿Es así como viene la salvación por medio de esa muerte tan vil, tan baja, tan reservada para los peores? Se preguntaban. No puede ser así. No podemos creer esto, se decían y se dicen algunos hoy. Y dice la segunda parte del verso ahí, la frase que sigue, que eso es locura, es bobería, es tontería. ¿A quiénes? A los que se pierden. Y aquí la palabra que se pierden es a los que se condenan. A los que se pierden, se condenan de la salvación que les puede dar vida eterna. Por lo tanto, estos que se pierden son los que pierden la salvación de vida eterna y van a una condenación eterna. Aquí está hablando de salvación. ¿Por qué se pierden? Porque no pueden creer en el único mensaje, en lo único que los puede hacer salvos. No lo creen. Entonces, no hay otro mensaje, no hay otra manera por la cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente a través de Jesucristo y el mensaje de la cruz, que ese hombre crucificado es el único que nos puede hacer salvos. Si no cree en eso, puede hacer lo que quiera, pero no va a obtener eterna salvación. Ellos ignoran las Escrituras. Estos judíos ignoraban las Escrituras. Y nosotros estamos predicando esto hoy porque yo no sé si usted ignora las Escrituras, pero de las Escrituras hablan de Jesucristo, de Jesús, del Mesías, desde Génesis hasta Malaquías, en el orden en que están acomodados los libros en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Se profetizaba que iba a venir un Mesías y que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Estaba profetizado, estaba dicho, estaba establecido y se cumplió, pero no lo creían. Nosotros hoy tenemos la Biblia entera, completa, Antiguo y Nuevo Testamento, pero yo espero que nosotros sí lo estemos comprendiendo y sí seamos de los que hemos creído y nos hemos arrepentido para salvación y vida eterna. Aquí esperaba por lo menos un amén. Dice
Pero a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Los que creemos. Somos salvados de la condenación del infierno. Los que creemos esa locura, que para el mundo es locura, nos llaman locos porque creemos eso. Pero eso nos salva a nosotros de la condenación del infierno y nos pone en lugares celestiales sentados juntamente con Cristo, dice Efesios. Creemos que Jesús es el Mesías prometido y creemos que su sangre es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Aquí, hermanos, es un poder milagroso, una fuerza, maravilla, capacidad, potencia. Pero acá no está hablando de hacer milagros. Acá no está hablando de proezas y maravillas, de cosas que podamos ver y hacer. Aquí está hablando que es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios no viene por hacer milagros, no viene por ver milagros, no viene por experimentar milagros, viene por creer en el Evangelio. Entonces este poder está hablando del poder que tiene el Evangelio para poder transformar a la persona de pecador a santa, de viejo hombre a nuevo hombre, de vieja mujer a nueva mujer, de vieja naturaleza a nueva naturaleza, de hombre carnal, pecaminoso, humano a hombre espiritual. Esa es la capacidad que tiene el Evangelio de Jesucristo, el cual nosotros predicamos. Aleluya. Continuamos. Romanos 1:16, no pierda Primera de Corintios y devolvámonos al libro anterior de Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pablo le dice a los romanos, versos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto significa al que es judío y al que no es judío. Nosotros entramos dentro de los griegos porque nosotros no somos judíos, a menos de que su papá, su abuelo, su bisabuelo o alguna generación suya sea de raíz judía, pero por lo visto creo que aquí no hay nadie que sea de descendencia judía. Entonces para nosotros los griegos, los griegos, los no judíos, para nosotros los que veníamos de los gentiles, porque ahora somos cristianos, hijos de Dios, justos, salvados y justificados, esto es poder de Dios para todos, judíos y no judíos. Dice, porque en el Evangelio la justicia, o sea, la declaración de inocencia que Dios da, se revela por fe, porque a nosotros se nos reveló esta palabra por fe. Ahí mismo en Romanos 10:17, no lo busque, dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe a nosotros se nos ha dado por oír la palabra de Dios. Entonces la justicia se revela por fe, porque creemos en eso que estamos escuchando. Entonces somos declarados justos al creer que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para declararnos limpios, sin pecado. Se revela por fe y para fe. ¿Qué significa? Se revela por creer y confiar y para creer y confiar. Es por creer y confiar y para creer y confiar. O sea, creemos y confiamos y seguimos creyendo y seguimos confiando.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Significa que el justo vive por fe y seguirá viviendo creyendo, confiando en Jesucristo únicamente. Cualquier otra cosa que le quieran añadir al Evangelio, el Evangelio más las buenas obras, deséchelo. El Evangelio más los milagros, deséchelo. El Evangelio más ser bautizado incluso, si no se bautiza no es salvo, deséchelo, porque la palabra dice que es por creer, punto. Es por creer, pero por dar también un dinerito ahí a la causa. No, si quiere y puede darlo, pero no por eso va a ser salvo. Que no te engañen. Volvemos a Corintios. Dice el verso 19, pues está escrito, ya estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo que significa es que él iba a destruir y a desechar a estas personas que creen saber mucho y que todo lo cuestionan, que todo quieren explicarlo con sus propias palabras, que quieren poner su propia opinión en medio de, ok, la Biblia dice esto, pero yo pienso. Mucho cuidado. La Biblia dice así, pero yo creo. Y dicen otra cosa contrario. A eso Dios los desecha. A eso Dios les dice, lo siento mucho, pero con esa sabiduría no van a llegar a ningún lado. Continuamos. Verso 20, hace varias preguntas. Y estas preguntas son preguntas que tienen la respuesta implícita en la misma pregunta. ¿Dónde está el sabio? Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? Si no aparece ninguno, obviamente, porque no hay nadie sabio ante Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo acá son los griegos. Recordamos que los griegos siempre andaban buscando algo nuevo que oír. Cuando Pablo llegó al Areópago en Atenas y llegó donde ellos y les dijo, mira, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría ni este tipo de cosas. Y cuando Pablo les habló de la resurrección, ellos le dijeron, ya te oiremos en otro momento, porque ellos querían oír algo nuevo, algo que tuviera sentido, y para ellos eso no tenía sentido. Como que un hombre muere y resucita y por eso la gente se salva. No, eso no tiene sentido para nosotros. A nosotros tráiganos sabiduría, conocimiento, filosofía. Nosotros somos los que disputamos aquí el argumento de él con el mío y nos agarramos de tú a tú, y el que gana se lleva el aplauso de la gente en el Areópago, y entonces nos sentimos grandes y sabios y poderosos. Esos son los disputadores. ¿Dónde están esos? Pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí. Claro que sí la ha enloquecido. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en el entendimiento de Dios, en lo que Dios es sabio, en su atributo de omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo conoce, en esa sabiduría, el mundo, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, Dios no permitió que el hombre conociera a Dios mediante filosofías humanas, mediante pensamientos humanos. De ninguna clase de pensamiento humano permitió Dios que el hombre lo conociera a él. ¿Por qué? Porque entonces los más entendidos, los más sabios, los más estudiados, los que tenían mayor dinero, los que podían ir a la universidad, iban a tener ventaja sobre nosotros, por ejemplo. ¿Hay aquí alguien que tenga un doctorado en alguna universidad? ¿No? ¿Una licenciatura? 2. ¿Bachillerato? ¿Universitario? 1. Y somos
qué sé yo, no sé, 50. Entonces la mayoría aquí no somos sabios. Ellos 4 o 5 llevarían ventaja sobre nosotros. Pero Dios no permitió que fuera así. Dice, agradó a Dios, dice la mitad del verso 21, agradó a Dios le plació, Dios quiso, esta fue la forma que Dios estableció, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros, o lo que estoy haciendo yo, es locura para mucha gente. Pero a Dios le agradó que a través de esto la gente fuera salva. ¿Por qué? Porque aquí no tienen ventaja los universitarios, los doctores, los académicos. No. Aquí hasta usted, que quizás creo que no hay ninguno, pero si no sabe ni leer ni escribir, sabe escuchar y puede entender, porque el evangelio es el poder de Dios para transformar a la persona por creer, no por las capacidades que tiene. Y eso lo hace el Espíritu, y el mismo Espíritu en usted, universitario, y en mí, que no lo soy. Lo hace en el entendido y en el que no es entendido, porque no es por la sabiduría humana, es por el poder de Dios. Él no nos deja eso a nosotros, porque si lo deja a nosotros, nosotros fallamos. Lo hace Él, y lo único que nos pide es creer. Dice que Dios ha demostrado que la gente del mundo es tonta, insensata, torpe, pues creen saberlo todo y en realidad no hay sabios o expertos en saber lo que la Biblia dice o tener respuestas para todo con la sabiduría humana. Cuando la persona viene y trata de entender la Biblia con la sabiduría humana, se encuentra con un bloque, se encuentra con una pared, porque no es así como se entiende. Hay personas que meten ideas humanas, métodos humanos para atraer a la gente. Están los de la prosperidad económica. Juan 12:15, voy a ir rápido leyendo, si usted puede anótelos. Juan 12:15 dice en la traducción del lenguaje actual: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. 1 Timoteo 6:4 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: estos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios dedicarse a Dios es una maninero. Mucho. ¿Se le parece a alguien hoy en muchas iglesias? Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación y empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y han causado gran sufrimiento. Se han desviado de la fe, han apostatado. Ya hemos hablado de ese tema acá. Se han desviado de la fe, apostatan, la niegan. Y entonces niegan lo único que los puede salvar. Entonces se pierden por amor al dinero. Hay otros que enfatizan los milagros, pero Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí está hablando de milagros, prodigios, señales, sí, aquí sí. Pero dice que esas señales nos van a seguir a los que creemos.
Entonces primero creemos y después vienen los milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros y los milagros suceden. Y aquí han sucedido milagros y seguirán sucediendo milagros, pero nunca podemos poner los milagros primero antes que la fe en Jesucristo, nunca. Pero hay iglesias, ven por tu milagro, esta es la hora de tu milagro, el jueves a las 7 de la noche está tu milagro aquí, solamente cree. ¿Y cómo es que obligan a Dios a que haga los milagros el jueves a las 7 de la noche si Dios quiere hacerlos el domingo a las 4 de la tarde? ¿O Dios quiere que espere 15 años esa persona para hacer el milagro? ¿O no se lo va a hacer? A Pablo nunca le respondió lo del aguijón de la carne. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que venga y realmente que suceda el milagro? Bueno, ya hemos enseñado acá también que Satanás tiene poder para hacer milagros engañosos. Y cuidado con eso. Cuidado con ser engañados e irnos detrás de los milagros. Jesús, en un episodio del Evangelio, narra cómo llegaron 10 leprosos a donde él. Fueron los 10 sanados, pero solo uno fue salvo. Entonces los milagros no nos salvan. No podemos enfatizar nuestra fe en el milagro. Hay otros que dicen que el reino aquí y ahora. Esos quieren gobernar la tierra. Dejan el ministerio para entrar en política. Marcos 10:42 dice: pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. ¿Para qué quieren estos del reino aquí y ahora gobernar sobre la tierra? ¿Para poner orden? El mundo actualmente, ¿a quién está beneficiando el político corrupto? A sus amigos corruptos, a los aliados a él. Entonces queremos los cristianos llegar a la política para beneficiar a los cristianos. ¿Y los demás? No es hacer lo mismo, beneficiar solo a unos y a otros no. Jesús no nos llamó a nosotros a ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Jesús no nos llamó a ocupar espacios políticos ni campos políticos. Jesús nos llamó a ser justos. Si una vez declarado justo usted tiene la posibilidad de trabajar para el gobierno, pues hágalo. Pero que no sea su prioridad el gobierno, que su prioridad sea la fe en Jesucristo. Están los de la confesión positiva, solo confiesa y lo recibe, si no confiesas nada negativo. Les decía que Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros no vemos a Pablo aquí: yo decreto que no tengo nada, soy sano, soy sano, soy sano. Voy a repetirlo 7 veces: soy sano, no tengo nada. Ese aguijón no es nada, para mí no es nada, yo no lo tengo. No. 3 veces oró y 3 veces no recibió respuesta, y después le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Entonces en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. Entonces nosotros debemos de estar contentos con lo que somos y lo que tenemos y lo que Dios ha permitido que vivamos o no vivamos, tengamos o no tengamos. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. No es así, mis hermanos. Está la psicología. Y cuando hablo de psicología tenemos que tener cuidado, porque según entiendo hay psicología cristiana que quiere enfatizar a las personas a ir a Cristo, pero también está la psicología del mundo que le dice que eres bueno por naturaleza. Usted es bueno, lo que es malo es el entorno en ti. Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que está escrito que no hay bueno ni siquiera uno. No hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios.
Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios. Así somos nosotros cuando no tenemos a Cristo. No tenemos nada bueno. Y si nosotros o alguien predica, mira, no, vos sos bueno, en realidad lo que pasa es esto y lo otro, ¿qué va a hacer esa persona? Va a pensar que no tiene pecado, no tiene que arrepentirse, entonces el evangelio no es para él porque yo soy bueno. ¿Se acuerdan de Don Bueno? Los que estuvieron en el seminario. Al final no era tan bueno. Mentía, robaba, volvía a ver mujeres con ojos de lujuria, blasfemaba el nombre de Dios, usaba el nombre de Dios en vano. Entonces en realidad nosotros no tenemos nada bueno. Que no te vengan a engañar con esa clase de pensamientos, filosofías, conocimiento. Dicen algunos que las religiones son para los ignorantes. Primera de Corintios 1 del 25 al 29, seguimos leyendo ahí más adelante. Primera de Corintios 1 del 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato, o sea, lo que no tiene sentido de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hay aquí alguien que tenga sangre azul, que sea hijo del rey de España o de la reina de Inglaterra? No, no hay nobles aquí, ¿verdad? Ni siquiera tenemos reyes en Costa Rica. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice el verso 30. Entonces nosotros somos justificados. Somos, antes de la justificación viene la sabiduría para poder entender el mensaje. Después nos justifica, después nos santifica y por último paga por todos nuestros pecados y no tenemos deuda. Pero para los sabios, no, es que no, yo tengo que hacer algo. Es que no puede ser tan fácil, es que yo no creo, Pero para nosotros es sencillo, creemos y punto. Amén. Entonces no vengan en las universidades a decirle y a meterle ese montón de cosas que a veces le meten, que si la persona no está bien plantada en Cristo termina haciéndose un montón de preguntas. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes se han apartado del Evangelio por culpa de lo que enseñan en las universidades? Pero también por culpa del mismo joven, por no escudriñar la palabra, por no conocerla, por culpa de pastores y de personas que enseñan, de ministros y personas que predican, que no predican lo que está acá, que predican cualquier basura, que predican cualquier cosa con fin de hacerse ricos, con fin de tener fama, con fin de tener mega iglesias. Decía el pastor que escuchaba un día de estos un mensaje que le compartieron de un hombre muy famoso en Argentina, pastor de jóvenes, 22 minutos para medio parafrasear un versículo y termina. Yo escuché hoy en la madrugada, una predicación de él de 1 hora con 22 minutos. No sé si es la misma. Y medio parafraseó algo en el minuto 22, después dijo algo de Jesús como en el minuto 40, y todo lo que dijo fue simplemente ejemplos de personas de este mundo.
cosas que ellos están haciendo, cosas que otros hacen y ejemplos de un montón de cosas. Entre esos ejemplos puso como ejemplos a la cocaína, puso como ejemplos para los cristianos que estar en el pecado es como estar en la cocaína, y el que no ha estado en la cocaína no sabe qué es. Entonces, ¿qué? Va a ir a probar la cocaína para ver qué es estar en la cocaína, para compararlo con el pecado. Cuidado, cuidado, eso es sabiduría humana. Y después ora y empieza a repartir bendiciones para todo el mundo. Ese mismo hombre le estaba poniendo la cabeza a Cash Luna para que Cash Luna le pasara su unción de Cash Luna a él. En la unción le dice que va a ser, que él ha sido llamado a ser pastor, no de pequeñas iglesias, sino de mega iglesias, y usa esa palabra, mega iglesias. Entonces Jesús fue un fracasado. Jesús tuvo solo 12 y se le fue uno. Y ustedes saben que Judas era el más capacitado. El currículo de Judas era el que llenaba más las expectativas. Era el más estudiado, hablaba diferentes idiomas, era el más capacitado a razón de estudios, y fue el que le salió malo. Entonces tengamos cuidado con la sabiduría humana, hermanos. Hay otros que dicen o enseñan o prédicas, no sé, yo puse aquí libros, 7 pasos para ser libre de la deuda. Nos llamó Dios a ser libres de la deuda. Primero nos llamó a no meternos en deudas. Estemos contentos cada uno con lo que tiene. 10 pasos para alcanzar la madurez en las finanzas. Las 5 claves del cristiano exitoso en los negocios. Y se venden, son bestseller. Se venden 1 millón, 2 millones, 30 millones de copias vendidas. Y la palabra de Dios, muy bien, gracias. ¿Y usted? No la leemos, no la escudriñamos, no la conocemos, no lo sabemos. A muchas personas este mensaje, cuando lo escuchan, les va a sonar rarísimo. Les va a sonar extraño porque no conocen las escrituras. Entonces dicen, no me parece. A mí el pastor X o el pastor Y me ha enseñado otra cosa. Que Dios me llamó para hacerme rico, exitoso, tener casa. Que yo como hijo de Dios no puedo sufrir en este mundo. Que yo tengo que ver el milagro. Que yo soy un hijo del reino. Que mi apóstol. Pero nunca hablan de Jesucristo, el que los salvó o el que los puede salvar, porque evidentemente no han creído el evangelio. Dice el verso 21, continuamos. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría de Dios no permitió que nosotros lo conociéramos a Él mediante el conocimiento humano, no con sabiduría de palabras, no con palabras llenas de sabiduría humana. En el verso 17 del capítulo 1, devuélvase un poquitito ahí en la lectura. Nosotros empezamos en el 18. En el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Otros son los que bautizan. Y está bien bautizar, pero primero tengo que predicar el evangelio, dice Pablo. Y él sí bautizó a algunos. Pero él lo que dice esto en el contexto es que unos dicen que yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy del otro. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? No. Nosotros no podemos dividir a Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ponga atención a lo que dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Cuando dice no con sabiduría de palabras, es no con palabras llenas de sabiduría humana, con conocimiento humano. Palabras llenas de sabiduría humana es conocimiento y pensamientos meramente humanos, tales como: lo que debes hacer es ser bueno, no es necesario congregarse, recita un salmo todos los días en la mañana, llama a la radio y pide una palabrita de bendición, no con nuevas ideas de pensamiento. No sé ni qué es esto: pensamiento lateral, pensamiento lineal o lógico, pensamiento creativo, pensamiento ilustrado. No. Es por el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se vacíe, para que no quede vacía la cruz de Cristo. ¿Por qué vacía? No es que pierda efectividad, es que si se creen otras cosas humanas, no se recibe el mensaje que puede salvar. Por lo tanto, este mensaje de salvación de Jesucristo, que es el único que tiene capacidad, queda solamente potencial, ahí está. Pero como no lo creo, entonces no hace nada en mí y queda vacía. Y la persona sigue vacía y no puede ser salva, no puede salir de los problemas, no puede llenar su corazón. Sigue siendo el mismo. No puede dejar de pecar, no puede dejar de adulterar, no puede dejar de mentir, no puede dejar de robar, no puede dejar nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu todavía no le ha cambiado su naturaleza de pecaminosa, humana, carnal, a la nueva naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque no ha creído el Evangelio, que es el que lo puede cambiar. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que no se quede vacía la cruz de Cristo al predicar otras cosas humanas y no predicarlo de la palabra de Dios, a Cristo crucificado. Jesucristo no fue a la cruz a dar un show. Jesucristo sufrió. Ya leímos todo lo que sufría una persona crucificada. Ya leímos todos los problemas físicos que él tuvo. Él no estaba ahí para que se tomaran selfies con él, para que le tomaran fotos a ver cuántos me gusta consigo. Pero muchos hoy predican con luces, mega escenarios. Algunos pastores, no sé si lo han visto, lo vi hace tiempo ya, entrando en una moto 1200 Harley Davidson al escenario, todo el show. Otros bajando como de un helicóptero, no sé, del techo, y ese montón de humo, las luces, la música, y la gente aplaudiendo y las emociones. ¿Jesucristo murió para que hiciéramos un show? Por favor, claro que no, un rotundo no. Jesucristo murió para que creyéramos en su sacrificio, para que creyéramos en Él, para hacernos salvos. Ahora, ¿quién necesita ser salvo? ¿Él o yo? Nosotros. Yo necesito ser salvo. Él ya está en el cielo, Él es Dios. Él quiere que usted crea este mensaje, si no lo ha creído antes, y pase de muerte a vida, que sea diferente. La locura de la predicación dice que a Él agradó a salvarnos mediante la locura de la predicación. Dice que agradó salvar a los creyentes, o sea, a los que creen o a los que creemos, mediante la locura de la predicación. Aquí vamos a seguir predicando locura. Aquí vamos a seguir siendo locos para el mundo. El mundo nos ve locos a nosotros. Nosotros vemos loco al mundo. Nosotros vemos locos al mundo. Porque el mundo sí que está haciendo locuras. Permitir que una jovencita de 16, 17 años pueda tener relaciones sexuales con quien quiera, y si queda embarazada simple y sencillamente va a una clínica y lo aborta. Eso es locura, hermanos. No esto. Es locura que dos hombres quieran casarse. Es locura que dos mujeres quieran casarse. Y más locura es que están haciendo leyes para que eso suceda. Pero con leyes del gobierno, de quien sea, sigue siendo pecado.
Sigue siendo pecado, ante Dios sigue siendo pecado, tenga las leyes que tenga y venga del gobierno que venga y tenga los sellos que tenga y la firma de quien tenga, humanamente sigue siendo pecado. Y Dios eso lo aborrece. Eso es locura. Para nosotros ellos están locos, para ellos nosotros estamos locos. Pero al final vamos a ver quiénes son los realmente salvos y quiénes son los que se pierden. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje del evangelio que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Los judíos, dice el verso 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Los judíos pedían milagros para creer. Recordamos a Tomás, que le dijo: si no veo las manos, si no meto mi mano en su costado, no puedo creer. Y se le apareció Jesús y le dice: bueno, aquí estoy, vea. Después hubo otros que se acercaron a Jesús y le dijeron: bueno, ¿qué señales haces para que creamos que tú eres el Mesías? Y Jesús les dice: a ustedes no se les va a dar ninguna señal sino la del profeta Jonás, por incrédulos. Estaba hablando con judíos. Pedían señales, para ellos todo era señales. Si no había señales no creían. Dios no quiere que usted y yo creamos por las señales, porque ya dijimos que Satanás puede hacer señales y puede confundir, pero Satanás jamás, nunca va a predicar este mensaje. Nunca lo va a predicar. En el pasaje que Jesús camina por el agua, ¿alguien sabe si fue de día o fue de noche? ¿Por qué de noche? Para no llamar la atención, para que la gente no, wow, vea. No, para que no pusieran la mirada en los milagros, para que no pusieran la mirada en las señales, sino en el mensaje de Él y Él crucificado. Los griegos, ellos pedían un mensaje que sonara razonable e inteligente. Eso de la cruz no tiene sentido para nosotros, Pablo. Mejor en otra pasadita le ponemos atención. Lo mismo que le decimos al vendedor en otra pasadita, cuando sabemos que en otra pasadita tampoco le vamos a comprar nada. Eso es lo que le están diciendo los griegos. No te vamos a poner atención nunca, pero para no ser tan groseros, porque ellos eran muy estudiados, le dicen: mira, en otro tiempo mejor. Pero para ambos, tanto judíos como griegos, judíos y no judíos, para todo el mundo hoy, para todos es por creer el mensaje y no hay otro camino, no hay otra manera. Pablo termina diciendo ahí en ese pasaje que vemos que Cristo no lo envió a predicar. En el 17, al principio dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Él fue enviado a proclamar el evangelio, a pregonarlo, a publicarlo, a divulgarlo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Hemos dicho en otras oportunidades que la palabra evangelio está compuesta de dos raíces diferentes. Eu, que viene de un verbo griego, eurisco, y significa capacidad de transformación. Y angelium viene angelium viene de una palabra que significa mensaje o mensajero. Entonces, el evangelio es el mensaje de Dios que tiene la capacidad para transformar al ser humano. Y es el único mensaje. Usted puede recibir 1 millón de mensajes por WhatsApp,
Puede recibir mensajes de su amada, de su amado, del chico que le gusta, del patrón, del jefe, de que te mandaron un aumento de sueldo, de que vas a hacer esto, de que vas a irlo. Pero ningún mensaje que usted reciba, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni por ningún medio, te puede pasar de muerte a vida. Te puede rescatar del camino del infierno en el que ibas o vas a vida eterna. Ninguno. El único es el Evangelio de Jesucristo y es el que predicamos. Gloria a Dios. Para concluir, hermanos, nuestra fe y confianza deben estar en Jesucristo. Y por lo estudiado en las Escrituras y en su palabra, sabemos y entendemos que no hay nada de absurdo en el Evangelio de Jesucristo, predicado por el mismo Señor Jesús y por el apóstol Pablo, entre otros, escrito en los Evangelios, pero con muchas referencias al Antiguo Testamento, que desde el principio así sería. Ese era el plan de Dios desde el principio. Solo debemos oír, que hoy lo están haciendo. Después de oír hay que entender. Ya ahí no sé cuántos estaremos entendiendo. Después de entenderlo hay que creerlo. No sé ahí cuántos creemos o creerán o están creyendo, que es confiar en Jesucristo para salvación. Una vez que oímos, entendemos y creemos, nos arrepentimos ¿de qué? De nuestros pecados. Por eso es importante predicar el Evangelio de Jesucristo, porque Él es el que te señala el pecado. Mientes, robas, adulteras, hablas falso testimonio contra tu prójimo, no honras a tu padre y a tu madre, tienes otros dioses, hablas de Dios en vano. Cuando nos señalan todo eso, entonces nos dicen: eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Pero hay un Salvador que murió en una cruz para salvarte y para salvarme. Y entonces les predicamos el Evangelio de Jesucristo y les decimos que ese mensaje tiene la capacidad para transformarnos. Si la persona lo cree, entonces se arrepiente de sus pecados y pasa a ser justo, justificado. Pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento. Pasamos a vivir en el Espíritu. La experiencia del nuevo nacimiento, hermanos, es poder decirle no al pecado rotundamente. ¿Se acuerdan de José, el de Egipto? Se le puso la esposa de Potifar y dijo no, y salió desnudo, asumió las consecuencias, fue a parar a la cárcel por eso, siendo inocente, pero no pecó. Esa capacidad la tenemos nosotros cuando hemos pasado por el nuevo nacimiento. Es una manera de hacernos un autoexamen para ver, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué esto a mí, será que ya nací de nuevo? Y si tienes esas dudas, es porque evidentemente no has nacido de nuevo. Cuando usted es justo, justificado, ha creído y está seguro, usted no tiene esas dudas, no tiene esas preguntas, no las tiene. Y dejamos atrás al viejo hombre, la vieja naturaleza. Dedicamos nuestra vida a agradar a Dios mediante la obediencia a sus mandamientos de la ley moral que están en Éxodo 20 y repetidos en el Nuevo Testamento. Escudriñamos su palabra para ser discipulados. Practicamos lo aprendido para ser discipulados. Y cuando hay discipulados 7, 8, 10, 15, empezamos 20 y terminamos 4 o 5. Practicamos lo aprendido, hoy estamos aprendiendo, lo iremos a practicar. Nos dedicamos a llevar claro y sencillo el mensaje de Jesucristo a aquellos que aún no lo creen. Nosotros como hijos de Dios debemos de dedicar nuestra vida entera a hablar única y exclusivamente de Jesucristo. Única y exclusivamente de Jesucristo. Ahora que el pastor hablaba
del evento que va a haber el próximo sábado a la 1 de la tarde. Es que yo soy cristiano, yo no. Hermano, vaya y párese, siéntese a la par de una persona que no conozca a Cristo y en medio del juego predíquele, háblele, déle testimonio. Es una buena oportunidad y va a llegar mucha gente del barrio que no es cristiana. En vez de estar pensando, es que no, yo soy cristiano, yo no hago eso. No, hagamos lo que tenemos que hacer. Y dejemos de estar pensando en tanto legalismo. ¿Se van a atrever? ¿Nos vamos a atrever a hacer eso? Y el próximo domingo van a llegar al menos 10, 15 personas porque los invitamos y les hablamos de Jesucristo. Es un buen reto que nos podemos poner. Tenemos que hablar a Jesucristo a quienes no le han entendido todavía y debemos insistir. Nuestro trabajo es predicar, anunciar, proclamar, divulgar el evangelio, no otra cosa, ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa que nosotros dediquemos el tiempo es pérdida total. Quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde dar el mensaje. Así que hagamos nosotros nuestra tarea y que Dios haga la suya. Amén. Dios no va a hacer la mía y nosotros no podemos hacer la tarea de Dios. Así que no nos desviemos de hacer lo que nos toca hacer. Voy a pedirle por favor ponerse sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre santo, Dios, por cosas tan maravillosas que tú hiciste para nosotros. Pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Permitiste que hombres y mujeres dejaran escrito tu palabra, tus escrituras, para que nosotros hoy podamos estudiarlas, escudriñarlas, oírlas, creerlas, entenderlas, y que por medio de ellas tu Espíritu, Dios, nos convenza a nosotros del pecado, de justicia, que necesitamos ser declarados inocentes porque somos culpables hasta la médula, y de juicio, del juicio que se viene, Señor, de que si no creemos en este evangelio, Señor, vamos directo a una eternidad sin ti. Y tú no quieres eso. Tú quieres que todo hombre crea y proceda al arrepentimiento y sea salvo. A ti te costó carísimo, Dios, la sangre de tu Hijo Jesucristo, el dolor en la cruz, la vergüenza en la cruz, el vituperio, el escarnecimiento, la burla. Siendo Dios, te humillaste hasta lo más bajo para salvarme a mí y salvarte a ti. Eso hoy nosotros, Señor, lo atesoramos como el mayor de nuestros tesoros. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en nuestra fe, a que nuestra vida, Señor, tome un giro total, Padre, de hacer lo que nos corresponde hacer, de que al ser llamados justos hijos de Dios, tenemos una comisión de ir por todo el mundo, o por donde andemos, Señor, en donde nos movamos, prediquemos el evangelio de Jesucristo, la cruz de Jesucristo, a Jesucristo y a este crucificado, pero también resucitado, y que un día los que creemos estaremos contigo. Amén. Para que nuestros familiares que todavía no te conocen, nuestros compañeros de trabajo que no te conocen, los compañeros de trabajo que no conocen que yo soy hijo de Dios, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, que yo tampoco me avergüence del evangelio y de predicarlo, que aunque me llamen loco, aunque me digan lo que me digan, Señor, sé que es poder de Dios para salvación, y que se quite, Señor, todo temor, todo miedo, Señor,
de lo que la gente del mundo puede hacer conmigo por predicar este mensaje, Señor. Y así en cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, que tu Espíritu trabaje en el interior de cada uno de nosotros, Señor, y nos lleves a ser personas diferentes, que nos lleves a ser luz en medio de las tinieblas, que lleguemos a ser personas que vivimos una vida, Señor, de acuerdo a que somos justos, arrepentidos, santificados, lavados y redimidos por tu sangre. Que el mundo nos vea diferentes, y si nos persiguen, que sea por causa de tu nombre y no por ser ladrones ni malhechores, como dice el apóstol Pablo. Si sufrimos, si sufrimos haciendo tu voluntad, no importa. Sabemos que tú lo permites con un propósito. Alabamos y glorificamos tu Padre, Señor, tu nombre, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.